Continuando con la entrega 3 de la semana 7, ahora vamos a hacer la explicación del código fuente. Entonces tenemos que la aplicación está dividida en tres partes. La primera es el acceso a la base de datos, que es una librería de clases. La segunda, que es el servidor socket. Y la tercera, que es el cliente socket. En la base de datos tenemos como punto de entrada un paquete que se llama implementaciones de servicios. Y la clase principal es esta. Entonces aquí tenemos en este constructor donde se le pasa a se construye un objeto de tipo credencial donde pasamos las credenciales para conectarnos a la base de datos. Y en esta segunda línea del constructor lo que hacemos es abrir un repositorio, le pasamos las credenciales. Ese constructor lo tenemos, ese repositorio lo tenemos acá. Este es el repositorio. Su constructor recibe las credenciales y aquí tenemos las instrucciones, los métodos que ejecutan las instrucciones que se reciben desde el servidor y que son enviadas por el cliente socket. Entonces cuando se trata de una instrucción de tipo select, es este el método que se encarga de procesar esa instrucción. Lo que hace es llamar entonces a estos otros métodos auxiliares como son getData, y getData a su vez captura los nombres de las columnas y los valores que vienen en las columnas. Esos dos métodos están acá, nombres de columnas y valores de columnas. Entonces él recibe la instrucción, la ejecuta en la base de datos y manipula esa información. Entonces recupera los nombres de las columnas, los valores de las columnas y devuelve una cadena de texto con todos los datos que han sido solicitados desde el cliente. Cuando se trata de una actualización, entonces invoca a este método que es el update. Este método hace actualizaciones sobre la base de datos tanto en datos como en estructura de la base de datos, es decir, los updates propiamente dicho sobre la información de las tablas y alteración de los objetos de la base de datos. Este es entonces, esto básicamente lo que hace es implementar, o mejor, sobreescribir. Este update sobreescribe un método que está en esta otra clase que se llama sentencia repositorio, y es aquí donde se ejecuta realmente la instrucción de update sobre la base de datos. Entonces lo que hace esta otra clase es utilizar por extensión de la clase repositorio, utilizar ese método de actualización. Entonces eso es básicamente lo que hace la base de datos, ese componente como tal. Ahora vamos a ver el servidor. El servidor básicamente está dividido en dos grandes partes. Una que es la interfaz de usuario, que está dentro de este paquete GUI, al cual le denominamos window. Esta es la que hace la construcción de la ventana, la interfaz gráfica. Entonces básicamente lo que hace ella es construir toda la ventana, setea el puerto por el cual va a escuchar la aplicación, el socket servidor, y en este punto que les voy a mostrar, acá, en este punto lo que hace es llamar a una clase que se llama servidor, que la tenemos en esta otra parte, en este otro paquete que es el corazón de la aplicación. Y este servidor lo que hace es abrir un hilo para escuchar todas las peticiones de los clientes. Ese punto es este de acá, es la implementación del método run de los hilos. Y aquí
por cada petición crea una instancia de un cliente socket. Ese cliente es esta clase que tenemos acá. Y esta clase lo que hace es escuchar todas las peticiones de los clientes que se conectan a este servidor. Clientes socket que se conectan a este servidor socket. Una vez se conectan, entonces empieza a escuchar todas las peticiones, recibe todos los mensajes que pueden ser de tipo solicitud de conexión, solicitud de desconexión o un mensaje propiamente, que son las instrucciones o sentencias SQL. Aquí es donde se hace la creación de una instancia del servicio de la base de datos, que fue el componente que explicamos con anterioridad. Ese servicio puede tener dos tipos de peticiones, una que sean de tipo query, otras que sean de tipo update. Las queries son sencillamente los selects que se hacen sobre la base de datos, y los updates pueden ser o actualizaciones a los datos de la base de datos, como son las updates propiamente, las inserciones y las eliminaciones, o también las alteraciones a la base de datos. Aquí es donde se hace ese tipo de proceso. Finalmente aquí es donde se hace el envío de los mensajes hacia el cliente. Es decir, cuando se recibe una petición del cliente, como por ejemplo la ejecución de la instrucción SQL, finalmente se hace esa ejecución, se captura aquí la respuesta que recibimos del componente de base de datos y se le manda un mensaje al cliente socket. Ese se hace en este punto y lo que hace es invocar este método que se llama enviar mensaje con los resultados obtenidos de la base de datos. Por último tenemos el componente cliente, que está compuesto por dos grandes partes. Una que es la interfaz de usuario, que es esta, que construye toda la interfaz de usuario para que el cliente pueda interactuar con él. Aquí tenemos la ventana principal, que es la parte superior, donde se escriben todos los resultados obtenidos de las peticiones que se le hacen al socket servidor, y la caja en donde se escriben todos las instrucciones SQL. Eso lo hace este método, que es inicializar. Y cada vez que se hace un envío de un mensaje, eso lo procesa este método, que es ejecutar pues la acción propiamente, que son las instrucciones que se escriben en esa caja de texto. Esto a su vez utiliza una capa que le denominamos corazón o el core, y aquí lo que hacemos, esto es un cliente socket, y lo que se hace acá es crear las peticiones al servidor, que pueden ser de conexión, desconexión o el envío de instrucciones SQL, sentencias SQL. Aquí se hace el envío de los mensajes, que son las instrucciones SQL, perdón, el recibo de los mensajes. Después de que se conecta al servidor, el servidor le contesta si la conexión fue aceptada, si es cuando se está conectando o cuando se está mandando un mensaje. Aquí se escucha los mensajes que se están enviando al servidor y que el servidor nos contesta los mensajes que están relacionados con la ejecución de instrucciones SQL. En esta otra parte, bueno, básicamente es acá donde se reciben, y aquí es donde se escuchan los mensajes que se reciben desde el servidor. El sitio donde se escriben los mensajes, como lo explicábamos, es aquí en esta clase que se llama window, y es acá donde se ponen los mensajes y se envían al servidor. El cliente básicamente lo que hace es disparar los mensajes hacia el servidor,
y quedarse en espera de las respuestas del mismo servidor. Esos mensajes se procesan, el método que hace la escucha es este, el listen, y el que procesa esos mensajes es este método que es recibir mensaje. Y los escribe cuando son peticiones del tipo SQL, lo que hace es colocarlos mm, en el cajón de respuesta. Y eso lo hace esta línea. Eso es básicamente lo que hace nuestra aplicación, que es un IDE SQL. Muchas gracias.